Hay una estatua en mi jardín que no llegó aquí como llegaron todas las demás. Las otras vinieron con espadas. Vinieron con armaduras. Vinieron con la certeza de quien cree que la fuerza es suficiente para cambiar lo que soy. Llegaron gritando y salieron en silencio, convertidas en piedra en el momento exacto en que el miedo llegó demasiado tarde. Esta llegó con los ojos cerrados. Esta llegó con un cincel en la mano. Esta llegó una y otra vez durante casi un año, al mismo camino, a la misma hora, con la misma quietud imposible de alguien que había decidido algo y no tenía intención de desdecirlo. Esta llegó amándome. Y yo la maté de todas formas. No porque quisiera. No porque ella hiciera algo malo. Sino porque lo que soy no hace excepciones por las intenciones del corazón. Porque el amor no cambia la física del mundo. Porque hay un tipo de peligro que no se parece al peligro hasta que ya es demasiado tarde, y ese tipo de peligro no llega con armadura. Llega con una sonrisa y las manos abiertas y 2 estudios de serpientes en una caja de madera. Su nombre era Clio. Tenía 23 años. Era escultora. Y en algún momento del verano más extraño de mi existencia, decidió que yo era algo que valía la pena entender. Esta es la historia de la única persona que me amó. Y de lo que le costó. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Hay estatuas de guerreros en mi jardín. No las puse yo. Llegaron solas, con sus espadas levantadas y sus caras contorsionadas en el último grito que su garganta pudo formar antes de que el mármol la sellara para siempre. Hay generales con armaduras completas. Hay héroes con los nombres grabados en sus escudos, nombres que sus madres pronunciaban con orgullo en las aldeas donde ya nadie los recuerda. Hay un rey que vino desde el otro lado del mar, convencido de que su corona lo protegería. No lo protegió. Están todos aquí, inmóviles bajo el cielo que cambia, mojados por lluvias que ellos ya no sienten, cubiertos de musgo en las grietas de sus tobillos, y yo camino entre ellos cada mañana como quien camina entre árboles. Los conozco a todos. Conozco el momento exacto en que cada uno decidió que yo era algo que se podía conquistar. Conozco el instante preciso en que esa certeza se les heló en el pecho y ya no pudieron moverla. He vivido ese momento tantas veces que he dejado de contarlo. Pero hay una estatua diferente. Está en el rincón más alejado del jardín, casi escondida detrás de los rosales que crecen solos desde hace 3 siglos. No mide más de lo que mediría una mujer joven, de hombros delgados y manos largas. No tiene armadura. No tiene espada. Está de pie con una mano extendida hacia adelante, la palma abierta, los dedos ligeramente separados, como si estuviera ofreciendo algo o pidiendo algo. Y en su cara, grabada en la piedra gris para siempre, hay algo que ninguna de las otras estatuas tiene. Una sonrisa. No es la sonrisa del terror. Es una sonrisa real. Tranquila. Como la sonrisa de alguien que llegó a donde quería llegar y está bien con eso, aunque el precio haya sido todo lo que tenía. La llamo Clio. Ese era su nombre. Yo lo sé porque ella me lo dijo, y porque lo he repetido en silencio durante más tiempo del que cualquier lengua viva podría medir. Clio. 4 letras que pesan más que todos los escudos de todos los guerreros de mi jardín juntos. Clio, que era escultora en una ciudad pequeña a 3 días de camino de la costa, una ciudad tan común que los dioses nunca se tomaron la molestia de nombrarla en ninguna historia. Clio, que tenía callosidades en los dedos de tanto trabajar la piedra y manchas de polvo blanco en la ropa que nunca terminaban de salir. Clio, que me amó. Y yo la maté. Aunque esa frase, así de directa, no captura lo que realmente ocurrió. Porque yo no quería matarla. Lo que tengo en los ojos no es un arma que elijo usar. Es lo que soy. Y lo que soy no diferencia entre el guerrero que levanta la espada y la mujer que extiende la mano. Mi naturaleza no pregunta cuáles son las intenciones. Mi naturaleza solo ve y transforma y no puede hacer otra cosa. Lo que ocurrió entre Clio y yo fue amor. Lo que terminó con Clio fue mi existencia misma. El día que la vi por primera vez, yo no la vi. Estaba sentada en las rocas al borde del camino que lleva a la cueva donde duermo cuando quiero estar sola, sentada con un bloque pequeño de piedra arenisca entre las rodillas y un cincel en la mano derecha, y golpeaba con una concentración tan total que no levantó la cabeza cuando yo pasé. El sonido del cincel me detuvo. Me detuve entre los árboles y la observé desde atrás, sus manos se movían sobre la piedra con la certeza del golpe que ya sabe a dónde va antes de caer.
Las serpientes en mi cabeza estaban quietas. Eso era extraño. Normalmente, cuando hay un humano cerca, se agitan. Huelen el miedo antes de que yo lo detecte, o huelen la agresión y me avisan. Con ella no hicieron nada de eso. Me fui antes de que girara. Pero el sonido del cincel se quedó. La segunda vez que pasé por el camino, el bloque de piedra había tomado forma. Me acerqué más. Lo que vi me detuvo en seco. Estaba esculpiendo serpientes. No serpientes genéricas. Eran serpientes vivas, con escamas individuales trazadas con paciencia extraordinaria, con ojos que tenían la forma exacta de los ojos de las serpientes de mi cabeza, con la curvatura específica del cuerpo cuando están en reposo. Alguien que hubiera tallado eso tenía que haberlas visto de cerca. Nadie se queda quieto cerca de mí el tiempo suficiente para aprender nada. El bloque tenía una cara. Solo la mitad, todavía emergiendo de la piedra. Una mejilla. La curva de una ceja. La línea de una nariz que reconocí sin querer reconocer. Era mi cara. Debería haberme ido. En cambio, di un paso más. La piedra crujió bajo mi pie. Ella levantó la cabeza. En el momento exacto en que su cara comenzaba a girar hacia mí, cerró los ojos. No lo entendí de inmediato. Ningún ser humano había cerrado los ojos cuando yo aparecía. La respuesta normal es la contraria. Los ojos se abren, se agrandan, intentan procesar lo que ven, y ese intento los mata. Ella los mantuvo cerrados. La cara girada hacia mí, perfectamente orientada hacia el lugar donde yo estaba, pero los párpados firmemente bajados. «Sé quién eres», dijo. Su voz era más tranquila de lo que esperaba. No era la calma del shock. Era la calma de alguien que ha tomado una decisión sobre cómo va a vivir. Lo supe desde la primera vez que pasaste por aquí. Las serpientes en tu cabeza hacen un sonido cuando se mueven. Aprendí a reconocerlo. Yo no dije nada. Hacía tiempo que nadie me dejaba sin palabras. No tengo miedo, continuó. No es que no sepa lo que eres. Es que sé lo que eres y no tengo miedo de ello. ¿Por qué?, pregunté. Mi propia voz me sorprendió. Hacía tiempo que no usaba el idioma de los humanos con uno que no estuviera gritando. Ella sonrió. Lo vi en la comisura de sus labios y en la manera en que soltó el aire. Porque llevas mucho tiempo siendo lo que eres, dijo, y nadie te ha mirado como algo que vale la pena entender. Eso me parece una lástima tan grande que el miedo no cabe junto a ella. Las serpientes en mi cabeza no se movieron. Seguían quietas. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Clio. ¿Por qué esculpes mi cara? Hubo una pausa. El viento movió las hojas de los olivos y las serpientes siguieron quietas y el mundo siguió siendo el mundo, pero algo en él había cambiado de lugar. Porque la primera vez que supe que existías, dijo Clio, todos te describían como algo que da terror. Y pensé, algo que da terror no tiene cara. Tiene una función. Quise ver si le ponías una cara, seguía dando tanto terror o empezaba a hacer otra cosa. ¿Y? Dije, aunque sabía que no debería seguir hablando. Todavía no terminé la escultura, respondió ella. No sé todavía. Se levantó, guardó el cincel, recogió el bloque con cuidado y empezó a caminar de regreso a la ciudad. Con los ojos abiertos ahora, mirando hacia adelante, nunca girando en mi dirección. La observé irse hasta que desapareció entre los árboles. Las serpientes siguieron quietas. Eso era lo que debería haberme advertido más que nada. No su calma. No sus palabras. Sino la quietud de las serpientes, que saben lo que es peligroso mucho antes de que yo lo sepa. Estaban tan quietas porque no reconocían el peligro. El peligro que Clio representaba no era el tipo que ellas conocen. No era el filo de una espada ni el veneno de un rival. Era otro tipo de peligro. El que no se parece al peligro hasta que ya es demasiado tarde. Las semanas que siguieron tienen la textura de los sueños donde sabes que estás soñando y de todas formas no puedes despertar. Clio volvió. Volvió al mismo lugar en el camino con el bloque de piedra que iba tomando forma, y yo pasé por ese camino más seguido de lo que mis hábitos justificaban. No me engaño, yo elegía ese camino. Elegía pasar a la hora en que sabía que ella estaría allí. Tenía 23 años. Había aprendido a esculpir de su madre, que hacía cerámica para el mercado,
hasta que un día tocó un bloque de mármol abandonado detrás de la casa de un comerciante y sintió algo que no supo explicar excepto como reconocimiento. La piedra le pareció que esperaba que alguien la leyera. Ella se dio cuenta de que podía leerla. Esculpía todo lo que la intrigaba. Y desde que había sabido de mí, yo era lo que tallaba. ¿Por qué yo?, le pregunté una tarde. Porque todo el mundo esculpe lo que admira, dijo, con los ojos cerrados como siempre. Los héroes. Los dioses. Las victorias. Tú eres lo contrario de todo eso. Eres lo que pasa cuando la historia le pasa a quien no eligió ser protagonista. Eso me parece más honesto que cualquier dios con rayos en la mano. Las serpientes en mi cabeza se movieron un poco. Solo un poco. Un movimiento suave, casi como si se removieran en el sueño. La historia no me hizo ningún favor, dije. No, concordó ella. Por eso la escultura. Nadie había pensado en mí de esa manera. Nadie me había dedicado tiempo por razones que no fueran destruirme. Lo que sentí entonces no tenía nombre en ninguno de los idiomas que conozco. Pero se instaló en algún lugar entre las serpientes y mi pecho, y empezó a pesar. Un día Clio llegó con los ojos enrojecidos. No llorando ya, pero con la huella de horas de llanto. Dejó el bloque a su lado en lugar de ponérselo entre las rodillas. Mi madre murió, dijo, sin que yo preguntara. Las palabras salieron planas, como si las hubiera dicho tantas veces que habían perdido el filo. Ayer en la noche. Se durmió y no se despertó. El médico dijo que el corazón. Lo siento, dije. Ella nunca supo que venía aquí, dijo. Habría pensado que era peligroso. Es peligroso, dije. Tenía que decirlo. Sí. Pero ella me enseñó que las cosas importantes suelen serlo. Nos quedamos allí hasta que la luz cambió de tono y el día empezó a enfriarse. Las serpientes quietas durante todo ese tiempo, como si también supieran que este momento pedía algo diferente a la vigilancia. Cuando Clio se levantó para irse, abrazó el bloque de piedra contra el pecho. Volveré, dijo. Lo sé, respondí. Y era la primera vez en mucho tiempo que decir eso no me generaba ninguna ambivalencia. Que alguien volviera era, simplemente, lo que quería que pasara. El bloque terminó siendo una escultura de 30 centímetros. Clio me la trajo al final del verano, con los dedos blancos del polvo, y me la extendió con los ojos cerrados. Yo la tomé. Era mi cara. Era inequívocamente mi cara. Las serpientes representadas con una precisión que me hizo sentir algo raro en la garganta porque nadie las había conocido de esa manera. Los ojos eran los míos, o lo más cercano a los míos que alguien había conseguido sin mirarme directamente. La línea de la mandíbula. La boca en reposo. No era el retrato de un monstruo. Era el retrato de alguien. ¿Cómo se ve?, preguntó Clio. Como yo, dije. Y luego, porque era verdad, como alguien que ha estado aquí mucho tiempo y al que no le han prestado atención de la manera correcta. ¿Te la quedas? Sí. Bien, dijo. Era tuya desde que empecé a hacerla. Se fue un momento después. Yo me quedé sosteniendo esa cara de piedra que era mi cara, tallada por alguien que había decidido que yo merecía ser mirada con paciencia. Y supe, con la claridad fría de quien ha vivido suficiente para reconocer las cosas importantes cuando llegan, que eso que había crecido entre las serpientes y mi pecho ya no era solo calor. Era amor. Era algo que no podía parar. Era algo que, si seguía, iba a terminar de la única manera que puede terminar cuando yo estoy involucrada. Debería haber dicho que no volviera. En cambio, guardé la escultura pequeña de Clio en el estante más seguro de mi cueva, y la noche entera escuché los sonidos de afuera preguntándome si había llegado bien a casa. El invierno llegó con una promesa que ninguno de los dos habíamos hecho en palabras. Clio seguía viniendo al camino, pero las visitas habían cambiado de textura. Ya no traía el bloque de piedra en trabajo activo. A veces traía piezas terminadas, pequeñas, para mostrármelas. Un pájaro con las alas extendidas que había capturado el momento exacto antes del vuelo. Una vasija con relieves de raíces. Las manos entrelazadas de dos personas que podían ser cualquier par de personas en el mundo o podían ser solo una fantasía suya. Me las extendía con los ojos cerrados y yo las tomaba y las observaba mientras ella esperaba en el frío, y luego se las devolvía y le decía lo que veía.
Aprendí que le gustaba cuando yo le decía lo que veía. No elogios. Observaciones. Cleo no necesitaba que la elogiaran. Necesitaba que la miraran. Eso lo entendí tarde, pero cuando lo entendí no pude dejar de verlo. Una tarde de diciembre, cuando el frío era suficientemente agudo como para hacer visibles las respiraciones, Cleo llegó con algo diferente. Traía una caja de madera, pequeña, y dentro de la caja había 12 esculturas minúsculas. Cada una representaba una serpiente diferente. No las serpientes de mi cabeza, o no solo ellas, sino serpientes de distintos tipos, de distintos movimientos, de distintos tamaños. Algunas con la cabeza levantada. Algunas enrolladas. Una con la boca abierta en lo que podía ser un siseo o podía ser una especie de canto. Las hice en noviembre, dijo. Una por día. Como práctica. ¿Práctica para qué? Pregunté. Para cuando finalmente te vea, respondió Cleo, con la naturalidad de quien dice algo que lleva mucho tiempo siendo verdad en su cabeza. Las serpientes en mi cabeza se agitaron. Fue el primer movimiento brusco desde el inicio de todo esto, el primer aviso real, y en él había una urgencia que yo debería haber atendido de inmediato. No puedes verme, dije. Lo sé. No es una regla que yo ponga. Es lo que soy. Lo sé, Medusa. Era la primera vez que decía mi nombre. Hasta ese momento, ninguno de los dos lo había pronunciado. Habíamos hablado sin nombres como si los nombres fueran una formalidad que la situación no necesitaba. Escucharlo en su boca, dicho con esa misma calma que tenía para todo, me produjo algo que no sé describir como otra cosa que no sea reconocimiento. El tipo de reconocimiento que te golpea en el centro del pecho y hace que durante un segundo el mundo entero parezca más quieto. Lo sé, repitió Cleo. Pero estoy aprendiendo tus serpientes para cuando haga la escultura grande. La que va a ser tuya de verdad. Para eso necesito entender cada detalle. Los estoy aprendiendo de memoria, sin ver. Con las manos. Se detuvo. Luego añadió, con una voz apenas más baja, algún día, si me lo permites, me gustaría tocarte el cabello con los ojos cerrados. Solo eso. Para poder hacerlo bien. Las serpientes se agitaron de nuevo. Yo no dije nada por un tiempo que fue demasiado largo. Eso sería peligroso, dije finalmente. Sí, concordó ella. Las serpientes muerden. Sé cuidar mis manos. No hablo de las serpientes, Cleo. Silencio. El viento entre los árboles. La respiración de Cleo visible en el aire frío, pequeñas nubes que aparecían y desaparecían. Sé exactamente de qué hablas, dijo finalmente. Llevo meses sabiendo de qué hablas. Y lo que puedo decirte es que la alternativa, que es no estar aquí, me parece menos vivible que el peligro de estar aquí. Eso no lo puedo cambiar. No sé si quiero cambiarlo. Eso era lo que no debería haber escuchado. No porque no fuera verdad, sino porque era tan verdad que una vez dicho no había forma de quitarlo del espacio entre los dos. Lo que vino después fue una caída que en el momento no se parecía a una caída. Cleo siguió viniendo al camino. Yo seguí eligiendo ese camino sobre todos los otros. Pero el equilibrio había cambiado de peso. Las conversaciones se volvieron más largas. Yo empecé a esperar sus preguntas sobre el tiempo antes de mi memoria, sobre los dioses que había conocido, sobre las guerras que había visto desde lejos y que los humanos recordaban como epopeyas. Ella escuchaba con la concentración que le ponía a la piedra, con los ojos cerrados y la cara ligeramente inclinada hacia el sonido de mi voz. Un día me preguntó si alguna vez había tenido algo que perder. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Algo que si se iba te doliera, dijo. No el tipo de dolor de perder una batalla o de que un dios te traicione. El otro tipo. El que viene de adentro. La pregunta era la misma que hacía mucho yo me había dejado de hacer. Hubo una vez, dije, y no terminé la frase. Cleo esperó. No insistió. Cuando quedó claro que no iba a terminar la frase, asintió como si eso fuera una respuesta completa, como si el silencio que rodeaba el inicio de una historia que no terminaba fuera más revelador que cualquier palabras. Eso es lo que quería saber, dijo en voz baja. No entendí en ese momento qué era lo que quería saber. Lo entendí después, mucho después, quería saber si yo tenía algo que perder. Quería saber si perdía cosas me dolía.
Quería saber si lo que estaba construyendo entre los dos, esa cosa sin nombre que crecía en el camino polvoriento bajo los árboles de invierno, le importaba a alguien además de a ella. Y la respuesta era sí. Era evidentemente sí. Era un sí que yo llevaba semanas llevando en el pecho sin nombrarlo. El problema con amar a alguien es que una vez que empieza no tiene un interruptor. Yo lo sabía desde antes de Cleo. Lo había visto en los humanos durante siglos, esa incapacidad de apagar lo que se enciende una vez que se enciende con la intensidad suficiente. Siempre había observado esa condición desde afuera, con la distancia de quien no participa, con la curiosidad neutral del observador que puede ver las consecuencias que el involucrado no puede ver. Con Cleo ya no había afuera. Las mañanas en que ella no venía al camino tenían una cualidad diferente que las otras mañanas. No vacías, exactamente, pero con una textura que yo notaba comparándolas con las mañanas en que sí venía. Su voz se había instalado en algún lugar de mi memoria con la permanencia de las cosas talladas en piedra. Cuando algo me sorprendía o algo me parecía importante, lo primero que pensaba era que quería contárselo a ella. Eso era nuevo. Llevar siglos sin tener a nadie a quien contarle las cosas y de pronto tener a alguien. Pero el amor no cambiaba lo que yo era. Eso era lo que Cleo entendía y aceptaba y que yo no podía aceptar con la misma facilidad porque yo era la que cargaba la consecuencia. Mi amor no podía crecer hasta un encuentro real. Mi amor no podía crecer hasta el punto en que el cuerpo quiere naturalmente llegar, el tacto, la mirada, la presencia sin intermediarios. Cada vez que Cleo estiraba la mano hacia donde yo estaba y yo daba un paso hacia atrás, lo que hacía era protegerla. Pero también era un límite que se repetía hasta volverse su propio tipo de dolor. Un día de enero, Cleo me preguntó algo que ningún ser humano me había preguntado antes. ¿Qué se siente?, dijo. ¿Qué se siente qué? Saber que cualquier persona que te ve sin protegerse queda convertida en piedra. ¿Qué se siente vivir con eso? Las serpientes se enrollaron fuerte. Me tomó un momento. Como vivir en una habitación donde las paredes son de vidrio, dije finalmente. Puedo ver todo afuera. Todo está ahí. Pero si alguien toca el vidrio, se rompe. Y no importa si lo tocó con rabia o con amor. Se rompe igual. Cleo estuvo callada un tiempo largo. Eso es lo más triste que me has dicho, dijo en voz baja. Es lo más verdadero que te he dicho. Lo sé. Por eso es lo más triste. La segunda pérdida llegó en forma de noticia que Cleo me trajo una tarde de febrero. Llegó más rápido de lo habitual al camino, con el paso más tenso que de costumbre y sin la caja de madera de las esculturas. Se sentó en las rocas y tardó un momento antes de hablar. El alcalde de la ciudad anunció esta mañana que van a construir un templo nuevo, dijo. Un templo a Atenea. Grande, de mármol blanco. Quieren terminarlo antes del solsticio de verano. ¿Eso te preocupa? Necesitan escultores. Buenos escultores. Me ofrecieron el trabajo. Pausa. Tendría que irme a la capital durante 4 meses para aprender las proporciones formales que usan en los templos. El tipo de escultura que se hace para los edificios oficiales es diferente de lo que yo hago. Hay reglas. Cánones. Sería una oportunidad enorme para alguien como yo. Yo entendí antes de que terminara la frase. 4 meses. 4 meses sin ese camino, sin esa voz, sin ese sonido de cincel que se había instalado en el ritmo de mis días hasta volverse necesario. ¿Vas a ir?, pregunté, con una neutralidad que me costó sostener. Cleo no respondió de inmediato. Cuando habló, la voz tenía algo diferente. Depende, dijo. ¿De qué? De si hay algo aquí que valga más que 4 meses de una oportunidad que no va a volver a presentarse. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que contiene demasiado. Las serpientes quietas. El invierno quieto. Todo quieto. Vete, dije. Cleo levantó la cabeza, aunque siguió con los ojos cerrados. ¿Con eso me estás diciendo que no hay nada aquí que valga más, o me estás diciendo que lo que hay aquí es suficientemente importante para que no lo destruyas yéndote 4 meses? No supe cómo responder eso. No tenía respuesta que fuera verdadera y también segura. La única respuesta verdadera era la que no debía decir, que si había algo, que lo que había era demasiado grande para caber en ningún nombre que yo conociera, que 4 meses en esta historia era solo tiempo y no distancia real. Vete, repetí. Aprende lo que necesitas aprender.
Haz el trabajo que sabes hacer. Vuelve cuando hayas terminado. Hubo un momento de quietud. Luego Cleo asintió. Voy a volver, dijo. Lo sé. Se fue ese día sin traer esculturas ni preguntar preguntas. Y yo me quedé en el camino después de que desapareció entre los árboles, sosteniendo el peso de 4 meses en el pecho como se sostiene algo que no se puede dejar en el suelo y que tampoco se puede cargar sin que duela. Lo que se había perdido en ese momento no era Cleo, que volvería. Era la posibilidad de que esto no terminara como yo sabía que iba a terminar. Porque mientras ella estaba aquí, en el camino, con los ojos cerrados y las manos trabajando la piedra, yo podía no pensar en el final. Podía vivir en el intermedio, en esa tierra extraña entre lo que no podía ser y lo que ya era. Pero la distancia de 4 meses, la distancia real, el tiempo que tendría para pensar en ausencia de su voz, ese tiempo iba a obligarme a mirar de frente lo que llevaba meses evitando mirar de frente. Que esto no podía continuar sin llegar a un punto donde mi naturaleza decidía por los dos. Y que cuando ese punto llegara, solo habría un resultado posible. Los 4 meses que Cleo estuvo en la capital tienen una textura que aún reconozco cuando cierro los ojos, aunque no los cierro muy seguido porque el jardín me necesita. Las mañanas eran las más difíciles. Me descubrí pasando por el camino de todas formas, aunque sabía que no había nadie allí. El lugar donde ella se sentaba en las rocas tenía la huella pequeña del peso de su cuerpo repetido, una ligera concavidad que las lluvias de invierno no habían terminado de borrar. Me detuve ahí muchas veces. Las serpientes en mi cabeza estaban calladas con el tipo de quietud que no es paz sino ausencia. Pensé en el final durante esos meses. Me obligué a pensarlo con claridad, sin la anestesia que produce la presencia de alguien que importa. Cleo volvería. Lo sabía con una certeza que no se parecía a la esperanza sino a la geografía, era simplemente la forma que tenía el futuro inmediato. Volvería, y volvería diferente, más hábil, con más herramientas en las manos y más mundo en los ojos. Y todo lo que ya sentía entre nosotras iba a estar ahí, crecido por 4 meses de distancia en lugar de disminuido. Y en algún punto, más temprano que tarde, íbamos a llegar al límite de lo que era posible en este espacio entre sus ojos cerrados y mi naturaleza. El amor de Cleo no cambiaba lo que yo era. Eso era lo que los guerreros del jardín nunca comprendieron sobre mí, que yo no soy un arma que alguien empuña. Soy una condición. Una condición que no distingue entre el filo de una espada levantada y la palma de una mano extendida. El amor no es una excepción. El amor es, si acaso, el camino más directo hacia el error irreversible. Porque el amor quiere ver. El amor, en su naturaleza más profunda, quiere la mirada directa. Y la mirada directa, con mis ojos, es lo único que no podía darle. Cuando Cleo volvió, en los primeros días de mayo, el camino olía a flores silvestres y el sol tenía la temperatura exacta que tienen los días perfectos que uno recuerda durante años. Llegó con el mismo paso de siempre pero algo más alto en los hombros, algo más definitivo en la manera de moverse, como si los 4 meses le hubieran añadido capas nuevas sin quitarle ninguna de las viejas. Se sentó en las rocas y cerró los ojos antes de sentarse, como si el gesto ya fuera automático, como si su cuerpo supiera el protocolo de este lugar con la misma naturalidad con que sabe respirar. Volví, dijo. Lo sé, respondí. ¿Extrañaste el camino? Era una pregunta pequeña y enorme al mismo tiempo. Sí, dije. Yo también, dijo Cleo. Y no añadió nada más, y no hacía falta añadir nada más, porque en esas 2 palabras estaba todo lo que los 4 meses habían confirmado sobre lo que existía entre nosotras y que ninguna de las 2 podía ya fingir que era otra cosa. El verano avanzó con esa lentitud particular que tienen los veranos cuando uno no quiere que terminen. Cleo había vuelto con nuevas habilidades y con una decisión que yo podía sentir en la manera en que hablaba, en la manera en que sus manos se movían alrededor de las esculturas, en la manera en que cada conversación en el camino tenía más peso que la anterior. Había algo que se estaba acercando. Los 2 lo sabíamos. Ninguno de los 2 lo nombraba porque nombrarlo era hacer que fuera real de la manera en que solo las cosas nombradas son completamente reales. A mediados de junio, Cleo llegó al camino con una caja grande de madera. Más grande que todas las anteriores. La posó en las rocas con el cuidado que se pone en las cosas que importan mucho y que son frágiles, y se sentó a su lado con los ojos cerrados. ¿Qué hay en la caja?, pregunté. La escultura que prometí. La prometida desde el principio. La grande. La que vendría después de haber aprendido cada escama, cada curvatura, cada detalle.
¿Puedo verla? Es tuya, dijo Clío. Siempre fue tuya. Abrí la caja yo misma. Dentro, envuelta en tela de lino, había una escultura de piedra blanca de unos 40 centímetros. Una figura de mujer sentada con las rodillas recogidas contra el pecho y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Las serpientes en el cabello no eran decoración, eran presencia. Cada una tenía un carácter propio. Había una que parecía estar durmiendo. Había otra que miraba hacia afuera con una expresión que en una serpiente de piedra no tendría que tener significado y sin embargo lo tenía. La cara de la figura estaba inclinada hacia abajo, de manera que no la veía de frente, sino de 3/4, y eso era deliberado. Era la postura de alguien que está pensando en algo demasiado grande para decirlo. Era yo. Era completamente yo. No la terminé hasta ayer, dijo Clío. Estuve trabajando en ella desde que volví de la capital. Tardé porque quería que estuviera bien. Quería que fuera digna. Es digna, dije, con la voz que tengo cuando algo me golpea en un lugar que no visito seguido. ¿La reconoces? Completamente. Las serpientes en mi cabeza se habían detenido todas al mismo tiempo. Era el tipo de quietud total que solo ocurre en los momentos de antes de una tormenta, antes de una decisión, antes de algo que va a cambiar la forma de las cosas de manera irreversible. Clío, dije. No me digas que me vaya, dijo ella, en voz baja pero firme. Necesito decirte algo. Lo sé. Puedo escucharlo. Pero no antes de que yo te diga algo primero. Hubo un silencio en que el peso de lo que estaba por venir llenó el espacio entre los árboles y las rocas y el camino polvoriento y nosotras dos, cada una en su lugar. Te quiero, dijo Clío, con los ojos cerrados, la cara hacia el lugar donde yo estaba. Llevo meses sabiendo que te quiero de la manera en que no se quiere a un lugar ni a una cosa sino a una persona. Y sé lo que eso significa. Sé que no puede tener el final que los demás tienen. Pero quería que lo supieras porque me parece injusto que existas tanto tiempo y nadie te lo haya dicho de verdad. Las serpientes siguieron quietas. Yo seguí quieta. ¿Puedo decirte algo? Dije finalmente. Sí. Si yo pudiera hacer una excepción, lo haría. Si mi naturaleza se pudiera doblar una sola vez, en un solo sentido, por una sola persona, lo haría por ti. Pero no puedo. Y eso no es una elección. Es lo que soy. Lo sé, dijo Clío, con una voz que no tenía amargura. No te estoy pidiendo que cambies lo que eres. Solo te estoy diciendo lo que siento. ¿Por qué? Una pausa larga. Una de esas pausas que contienen el pensamiento de mucho tiempo en un espacio muy pequeño. Porque quiero que, dentro de todos los siglos que vas a seguir viviendo, haya un momento que recuerdes donde alguien te miró, aunque fuera sin los ojos, y eligió quedarse de todas formas. No dormí esa noche. No porque no pudiera, simplemente no quise. Me senté afuera de la cueva con la escultura de Clío en las manos y las serpientes quietas alrededor de mi cabeza, y escuché los sonidos de la noche, los grillos, el viento en los pinos, el río lejano que bajaba de la montaña. Pensé en todo lo que ya sabía. En que el verano no iba a durar. En que cada vez que Clío cerraba los ojos antes de girar hacia mí, lo hacía por amor, no por cálculo, y que el amor no es una protección infalible. Es una intención. Las intenciones no alteran la física del mundo. Pensé en el jardín. En los guerreros inmóviles con sus espadas levantadas. En la manera en que cada uno había llegado convencido de algo, y cada uno había salido convertido en piedra por exactamente lo mismo que los trajo. Pensé en la diferencia entre ellos y Clío. Ellos vinieron por lo que querían tomar. Ella vino por lo que quería dar. La diferencia no cambiaba el resultado. Cuando salió el sol, había tomado una decisión. Iba a decirle a Clío que no podía volver. Que habíamos llegado al límite de lo que el espacio entre los dos podía sostener sin romper. Que lo que existía entre nosotras era real y también era imposible y que imposible, en este caso, significaba peligroso de una manera que no podía seguir ignorando. Iba a decírselo ese mismo día, en el camino, antes de que llegara el otoño y el frío volviera a hacer los días más cortos y más difíciles de terminar. Iba a decírselo. Ella llegó antes de que yo pudiera ir al camino. Por primera vez desde el inicio de todo esto, Clío vino hasta la entrada de mi cueva. Escuché sus pasos antes de verla, el ritmo específico de sus pies en el suelo de tierra,
El peso particular de su manera de caminar que yo había aprendido a reconocer tan bien como reconocía el sonido del cincel. Se detuvo a 3 metros de la entrada. Con los ojos cerrados. «Sé que estás ahí», dijo. «¿Qué haces aquí?» Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. El corazón, si es que eso que tengo en el pecho funciona como un corazón, hacía algo que no era normal. «Vine a preguntarte algo», dijo Cleo. «Y vine aquí porque quiero que lo que te voy a preguntar sea en el lugar donde tú estás, no en el lugar de a mitad de camino entre los dos». «Cleo. Déjame terminar». Se lo permití. «Sé que no puedo mirarte. Sé que eso nunca va a cambiar. Lo acepto completamente. Pero quiero pedirte algo». Sus manos encontraron el cierre de los ojos con naturalidad, los párpados apretados. «¿Puedo tocarte el cabello?» «Una vez». Con los ojos cerrados. Solo para saber cómo son de verdad. No como referencia para una escultura. Solo porque quiero saber. Las serpientes se enrollaron apretadas alrededor de mi cabeza. «Si te muerden», dije. «Cuido mis manos. No hablo de las serpientes». Medusa. Mi nombre en su boca tenía siempre esa calidad de peso verdadero. Llevo casi un año viniendo al camino. Llevo casi un año aprendiendo a caminar en un mundo donde tú existes y yo también. Si hay algo que romperse en mí por estar cerca de ti, ya se rompió. Lo que queda es lo que soy sin el miedo. Eso no es una garantía. No. Pero es lo que tengo. El silencio fue largo. Debí decir que no. Tenía la negativa ya formada en la garganta, ya lista para salir, ya con las palabras exactas que necesitaba usar para que ella lo entendiera sin que sonara como rechazo. En cambio, di un paso hacia adelante. Y luego otro. Me detuve cuando quedé a la distancia suficiente para que, si extendía la mano, llegara. «Las serpientes van a sentirte», dije. «No puedo controlar lo que hacen». «Lo sé. Cleo». «Lo sé, Medusa». Extendió la mano despacio. No hacia mi cara. Hacia donde sabía que estaban las serpientes, calculado por el sonido de sus movimientos, por el año entero de aprender la geografía de mi presencia a través del oído. Sus dedos tocaron la primera serpiente. La serpiente no se agitó. La observé, esperando el ataque que llevaría a Cleo al piso, y la serpiente simplemente no se agitó. Inclinó la cabeza, apenas, hacia los dedos de Cleo, con el movimiento lento y sin defensa de un animal que reconoce a alguien que no es una amenaza. Cleo contuvo el aliento. Luego lo soltó despacio. «Son cálidas», dijo en voz baja. «Sí». Sus dedos avanzaron. Otra serpiente los recibió con la misma quietud. Y otra. Y otra. Y durante un tiempo que no pudo ser más de unos minutos, pero que duró de la manera en que duran los momentos que importan demasiado para terminar, Cleo tuvo las manos en mi cabello, aprendiendo cada curva con los yemas de los dedos, y ninguna serpiente la mordió. Yo no me moví. No respiré de la manera normal. Lo que sentí en ese tiempo no tiene nombre en ningún idioma que conozca. Era algo que llegaba de afuera y se instalaba adentro al mismo tiempo. Era el contacto de manos humanas en algo que en siglos no había sentido, el contacto de manos humanas sin consecuencias. Era el silencio de las serpientes que reconocían algo que yo todavía estaba aprendiendo a reconocer. «Ya», dijo Cleo finalmente, con una voz que sonaba diferente, más quieta, más llena. «Ya está. Gracias». Retiró las manos con el mismo cuidado con que las había extendido. «¿Cómo son?», pregunté. «Perfectas», dijo ella. «Exactamente como las imaginé». Y entonces ocurrió lo que debía haber previsto. Lo que llevo siglos sabiendo que puede ocurrir. Lo que mi naturaleza no tiene excepción para. Cleo, con las manos recién retiradas y los ojos cerrados y la cara hacia abajo, levantó la vista. No hacia mí. Hacia arriba, solo hacia la luz del sol que atravesaba los árboles. Un movimiento reflejo, involuntario, el tipo de gesto que los cuerpos hacen sin que la mente lo ordene. Y en ese movimiento, los párpados se separaron un instante. Solo un instante. No fue suficiente para que me viera. Pero fue suficiente para que el borde de mis ojos cayera en el ángulo de los suyos. El sonido fue el de la piedra. Siempre es el de la piedra. Empezó por las manos.
Las manos que habían tocado a las serpientes, los dedos que aún tenían la temperatura de ese contacto, se volvieron grises primero en las yemas y luego en las palmas y luego en las muñecas. El proceso duró menos de lo que uno querría. Siempre dura menos de lo que uno querría. Cleo tuvo tiempo para bajar la vista y ver lo que pasaba en sus manos. Tuvo tiempo para entenderlo. Y lo que hizo con ese tiempo fue lo que nadie, nunca, en todos los siglos del jardín, había hecho antes. Sonrió. Extendió los brazos hacia adelante con las palmas abiertas, la misma postura que tiene su estatua en el rincón del jardín ahora, y la piedra terminó de tomarla desde los pies hasta la cabeza mientras ella seguía con los brazos extendidos y la sonrisa en la cara y los ojos ya sellados para siempre en la expresión de alguien que llegó a donde quería llegar. Yo no me moví. Seguí ahí de pie largo tiempo después de que terminó. Las serpientes en mi cabeza lloraron. No sé si las serpientes pueden llorar, pero lo que hicieron en ese momento fue lo más cercano que he visto a ese gesto en ellas. Se enrollaron apretadas sobre mi cabeza y temblaron, todas juntas, en un movimiento que no era agresión y no era miedo. Era duelo. Me quedé de pie frente a Cleo, o frente a lo que había sido Cleo y que ahora era piedra gris. La piedra de artesana. La piedra que ella conocía mejor que nadie. La escultura final tenía detalles que el tiempo y el amor y el instante exacto habían tallado, los pliegues de la ropa en el movimiento de los brazos extendidos, las líneas de sus nudillos con la memoria de haber tocado serpientes, la leve inclinación de la cabeza que era característica de ella. Y la sonrisa. Cleo estaba petrificada en el momento de máxima apertura. Con los brazos extendidos. Con la palma abierta. Con la sonrisa de quien llegó a donde quería llegar. La postura contenía la energía contraria a todos los guerreros del jardín, no la interrupción de algo que avanzaba, sino la culminación de algo que se entregaba. La tomé en los brazos. Pesaba lo que pesa una persona de hombros delgados y manos largas, porque la piedra había tomado la densidad exacta de lo que había sido, y lo que había sido era ese peso específico que yo nunca había sostenido porque lleva siglos sin que nadie se te acerque lo suficiente para que puedas sostenerlos. La llevé al jardín. No la puse entre los guerreros. La puse en el rincón más alejado, detrás de los rosales, en el lugar más silencioso que tenía, donde la luz de la tarde llegaba en un ángulo oblicuo que hacía que la piedra pareciera más cálida de lo que era. La puse con la cara orientada hacia el camino. Hacia el camino donde ella había venido a sentarse cada semana con un bloque de piedra entre las rodillas y un cincel en la mano y los ojos cerrados y más valentía que cualquiera de los guerreros que tienen las espadas levantadas en mi jardín. Hubo una cosa que no conté todavía. Una cosa que ocurrió en el proceso de petrificación, en esos segundos finales mientras la piedra avanzaba desde las manos hacia arriba por los brazos y Cleo todavía tenía la conciencia para procesar lo que le ocurría. Susurró algo. Lo dije antes, ella tuvo tiempo para entenderlo. Y con ese tiempo no gritó. No pidió nada. Solo dijo algo en voz muy baja, tan baja que para escucharlo yo tuve que estar muy cerca, más cerca de lo que había estado nunca, y las serpientes tuvieron que estar en silencio total para que las palabras llegaran. Dijo, ya sé cómo son tus ojos. Eso fue todo. 4 palabras. 4 palabras que llevo desde entonces en algún lugar de la memoria que no es el mismo lugar donde guardo el resto de las cosas que sé. Las guardo en el lugar donde guardé la primera escultura pequeña, en el estante más seguro, en la parte más protegida. Ya sé cómo son tus ojos. Lo que significaba, lo que todavía significa, es esto, ella no se petrificó sin ver. En el instante en que sus párpados se separaron un instante y el ángulo de los suyos tocó el ángulo de los míos, ella vio. No vio suficiente para sobrevivir. Pero vio algo. Vio lo suficiente para decir que sabía. Y en esa frase había todo lo que Cleo era desde el principio, la persona que no se conformaba con lo que todos decían que era la verdad sobre mí. La persona que vino con los ojos cerrados porque eso era la única manera de seguir mirando. La persona que construyó una cara de piedra basándose en el sonido de las serpientes porque nadie le había dado mejor información. La persona que al final, en el último momento que tuvo, dijo que sabía cómo eran mis ojos. No dijo que eran aterradores. No dijo que eran monstruosos. Solo dijo que lo sabía. Esa noche fui a la cueva y saqué la escultura pequeña del estante. La primera que Cleo me había dado. 30 centímetros. Mi cara con las serpientes representadas con precisión de alguien que había aprendido a observar lo que los otros no se detenían a ver. La puse junto a la entrada de la cueva, en el lugar donde la luz de la luna llegaba de noche.
Las serpientes se enroscaron alrededor de mis brazos y de mi cuello con un movimiento lento, más lento que de costumbre, sin la urgencia de la vigilancia. Era el movimiento de los que están en duelo y no saben qué hacer con el cuerpo excepto quedarse quietos. Me quedé mirando la escultura durante la noche entera. Mi propia cara, tallada por manos que la habían considerado digna de ser representada. Mi propia cara, vista sin miedo, hecha con paciencia, ofrecida de regreso como algo que tenía valor. Pensé en lo que Cleo había dicho meses antes, cuando le había contado lo de la habitación de vidrio. Lo más triste que te he dicho. Lo más verdadero. Y el vidrio se rompió de todas formas. Pero en el momento en que la mano tocó la superficie, hubo algo que no había habido antes. Eso no cambia el final. Pero tampoco se borra. Han pasado muchos siglos desde el día de Cleo. Los guerreros en el jardín siguieron llegando. Los imperios que ellos representaban cayeron, se levantaron otros, cayeron también. Los dioses que me pusieron aquí tuvieron sus propias guerras y sus propias derrotas y sus propias transformaciones en metáforas que la gente repite sin saber exactamente de qué habla. Yo sigo siendo la misma. El jardín sigue siendo el jardín. Pero el jardín tiene un rincón que no es como los demás. Voy ahí cada mañana, antes de que la luz cambie de temperatura y el día empiece a tener prisa. Me siento en las rocas que están frente a la estatua de Cleo, las mismas rocas donde ella solía sentarse con el bloque de piedra entre las rodillas, y estoy un rato en silencio. Las serpientes en mi cabeza están quietas durante ese rato. Han aprendido, supongo, que ese rincón pide ese tipo de quietud. La estatua no ha cambiado. La piedra sigue siendo la misma piedra gris, cubierta de musgo en los bordes de los pies desde hace ya varios siglos. Los rosales crecen alrededor, solos como siempre han crecido, y en verano las flores tocan el borde de sus brazos extendidos con el gesto accidental de algo que no tiene intención pero que parece tenerla. Cleo sigue con la sonrisa. La sonrisa no se borra. He visto cómo el tiempo borra muchas cosas en la piedra, los nombres grabados en los escudos de los guerreros, las líneas de los rostros que el musgo va recubriendo, los detalles de los adornos que el viento y la lluvia van suavizando hasta la abstracción. La sonrisa de Cleo no se borra. No sé si es la calidad de la piedra o la calidad del momento que la produjo, pero está ahí, intacta, como el primer día. Lo que me dejó Cleo no fue solo la estatua. Lo que me dejó fue una pregunta que llevo siglos sin poder responder completamente. Durante mucho tiempo, después de ese verano, seguí yendo al camino por las tardes. No porque esperara encontrar a alguien, sino porque el camino tenía la textura de algo que había importado, y caminar por él era una manera de no olvidar completamente que existía ese tipo de textura en el mundo. Un día, muchos años después, encontré en las rocas donde Cleo se sentaba un bloque de piedra pequeño. Arenisca. Con el inicio de una forma tallada, apenas esbozada, como si quien lo hubiera empezado hubiera dado 2 o 3 golpes y luego lo hubiera dejado. No sé quién lo dejó ahí. Nunca lo supe. Puede haber sido un niño que jugaba. Puede haber sido un artesano que pasó y descansó y probó el cincel en lo primero que encontró. Pero lo guardé. Lo guardo todavía. Está en el estante de la cueva, junto a la escultura pequeña que Cleo me dio, la de 30 centímetros con mi cara y las serpientes representadas con paciencia. Los 2 bloques juntos, el terminado y el que no llegó a ser nada. Me parecen una conversación, aunque no sé exactamente entre qué y qué. La pregunta que llevo sin responder es esta: ¿qué se hace con un amor que no puede crecer sin destruir lo que ama? No la pregunta filosófica. La pregunta práctica. La pregunta de todos los días. Porque Cleo no fue la última persona que miró en mi dirección sin el miedo de los guerreros. Hubo otros, a lo largo de los siglos, que se acercaron con la misma curiosidad que ella, con la misma disposición a aprender lo que hay detrás de lo que asusta. Hubo una mujer en el norte, hace 400 años, que me traía flores y las dejaba en las rocas del camino sin venir ella misma. Hubo un hombre hace 2 siglos que escribía cartas que dejaba en el mismo lugar, cartas llenas de preguntas que yo nunca respondí porque no sabía cómo responderlas sin el riesgo de que la respuesta se convirtiera en lo que se convirtió con Cleo. No me acerqué a ninguno de ellos. Aprendí la distancia. Aprendí a quedarme en el borde de lo que era posible sin cruzarlo. Aprendí que el amor de Cleo me había enseñado exactamente los 2 extremos, lo que se pierde cuando uno se acerca demasiado, y lo que se pierde cuando uno no se acerca en absoluto. No hay distancia correcta. No para alguien que es lo que yo soy. Y sin embargo,
Cada mañana voy al rincón del jardín y me siento en las rocas y miro la estatua de Cleo con los brazos extendidos y la sonrisa que no se borra. Y cada mañana pienso en lo mismo, que hubo un año en que alguien vino al camino con los ojos cerrados y las manos llenas de piedras sin terminar y decidió que yo era algo que valía la pena entender. No conquistar. No usar. No temer. Entender. Y que en ese año, en esos meses de voces en el camino polvorioso y serpientes quietas y esculturas intercambiadas como si fueran la única forma de tocarse que el mundo nos permitía, hubo algo que no había habido antes y que no ha habido desde entonces con la misma intensidad. La sensación de ser vista. No el tipo de ser vista que convierte a quien te ve en piedra. El otro tipo. El tipo que deja a los dos en pie al final. Cleo no lo consiguió. No completamente. El final fue el final que la naturaleza de las cosas dictaba. Pero en el camino al final, en todos esos días de ojos cerrados y manos que aprendían serpientes y preguntas que nadie antes había tenido la valentía de hacer, hubo momentos en que yo fui vista de la manera correcta. Y esos momentos, me doy cuenta, son los únicos que el tiempo no borra. Hay algo que no supe hasta después. Algo que cambió el significado de todo. Meses después de que Cleo murió, cuando el verano se había convertido en otoño y el otoño en el primer frío del invierno, encontré en la ciudad lo que quedaba de su taller. La gente de la ciudad, que no sabía qué había pasado con ella, asumió que se había ido a vivir a otra parte. Dejaron sus cosas donde estaban durante un tiempo, esperando que volviera. Entré de noche. Las serpientes quietas, como siempre en los lugares de Cleo. El taller estaba lleno de esculturas que yo no había visto. Docenas de ellas. Pequeñas y medianas y grandes. Serpientes, rostros, manos, raíces, pájaros, todas las cosas que Cleo esculpía para vender y para guardar. Pero en el rincón más alejado del taller, cubierta con una tela, había una escultura diferente. La descubrí. Era de mí. No la misma que me había dado. Era otra. Más grande. 1 metro y algo. De cuerpo completo, sentada como en la escultura pequeña, con las rodillas recogidas y la cabeza inclinada. Pero esta tenía algo que la pequeña no tenía, las manos. Las manos de la figura grande estaban abiertas sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, con la postura de alguien que está esperando que algo llegue o que ya llegó y lo está sosteniendo con cuidado. Cleo la había hecho después de los 4 meses en la capital. Con las habilidades nuevas. Con todo lo que había aprendido. Era la escultura que había prometido desde el principio, la grande, la verdadera, la que sería digna. No me la había dado todavía cuando murió. Me la había guardado. La llevé esa noche de regreso al jardín. Está junto a la estatua de Cleo ahora, en el rincón de los rosales. Las dos juntas, la imagen de Cleo con los brazos extendidos, y la imagen de mí con las manos abiertas sobre las rodillas. Una escultora y su modelo. O 2 personas que encontraron la única forma de mirarse que el mundo les permitía y la usaron hasta el final. Tú que me escuchas esto ahora, en cualquier tiempo que sea tu tiempo, quiero que sepas una cosa. El jardín sigue teniendo guerreros. Siguen llegando, aunque cambien de armadura, aunque cambien de idioma, aunque los siglos los hayan convencido de que están haciendo algo nuevo cuando en realidad están repitiendo lo mismo que todos los que vinieron antes. Llegan con certezas. Se van como piedra. Pero el rincón de los rosales no cambia. Y eso, que podría parecer solo melancolía, es en realidad lo contrario. Porque lo que está en ese rincón no es lo que perdí. Es lo que existió. Y lo que existió ya existió para siempre, independientemente de cómo terminó. La duración no es la medida del valor de las cosas. A veces el valor está en la intensidad del momento y en la honestidad de lo que fue y en los 2 bloques de piedra en el estante de la cueva, el terminado y el que no llegó a ser nada, conversando en silencio sobre las formas que no se pueden completar y que de todas formas son formas. Cleo sabía eso. Creo que lo supo desde antes de conocerme. Creo que por eso cerró los ojos y extendió la mano. Hay una cosa que he aprendido sobre los siglos, que lo que uno recuerda no es lo que duró más tiempo sino lo que tuvo más peso. Cleo merece ser recordada. No por lo que le ocurrió a ella, que fue lo que le ocurre a todos los que se acercan demasiado a lo que soy. Merece ser recordada por lo que eligió hacer con el tiempo que tuvo antes de que ocurriera. Por el año de ojos cerrados y manos en la piedra y preguntas que nadie antes había considerado hacer. Por la manera en que su amor no fue posesión sino atención, el tipo de atención que transforma al que recibe y no solo al que da.
Nadie me había dado ese tipo de atención antes. Algunos dirán que fue insensato. Pero Cleo conocía las consecuencias. Las conocía con exactitud y eligió volver de todas formas. Eso no es insensatez. Los rosales del jardín florecen en primavera. Nadie los planta. Nadie los poda. Nadie los riega. Crecen solos desde hace 3 siglos, desde mucho antes de Cleo, y cada primavera producen flores blancas de un tamaño poco usual, con un olor que llega hasta el interior de la cueva en las noches de mayo cuando el viento viene de ese lado del jardín. Hace varios años noté algo en los rosales que no había notado antes. Crecen hacia la estatua de Cleo. No hacia la luz. No hacia el calor. Las ramas siguen la dirección del camino polvoroso donde ella se sentaba, como si todavía buscaran algo en ese ángulo del jardín que solo tiene sentido si uno sabe que había allí antes. Crecen hacia sus brazos extendidos. En verano, las flores tocan los dedos de sus manos de piedra. Quizás sea solo la forma del jardín, el ángulo de la pared, la manera en que el suelo cae ligeramente hacia ese rincón y guía las raíces. Quizás. Pero yo llevo siglos viendo cómo crece lo que crece en este jardín, y los rosales no se comportan con ninguna otra estatua de la manera en que se comportan con la de Cleo. Las serpientes no parecen perturbadas por eso. Al contrario. He pensado muchas veces en el susurro de Cleo. En esas 4 palabras que dijo cuando la piedra ya estaba avanzando por sus brazos y el tiempo que le quedaba era el tiempo de decir una cosa o no decir nada. Ya sé cómo son tus ojos. Al principio lo interpreté como una despedida. Una manera de decir, llegué hasta donde pude llegar, y lo que llegué a ver fue suficiente. Una manera de cerrar algo que no podía cerrarse de otra manera. Pero con los siglos he cambiado de interpretación. Creo que no era una despedida. Creo que era una promesa. No en el sentido de que iba a volver o de que algo continuaría más allá de ese momento, sino en el sentido de que lo que había aprendido, lo que había visto en ese instante antes de que la piedra cerrara todo, iba a existir de alguna manera en algún lugar. No en ella, que ya no podía existir en ningún lado, pero en la escultura grande que había hecho con las manos abiertas sobre las rodillas. En los 2 estudios de serpientes que quedaron en la caja de madera. En el año de conversaciones en el camino polvorioso que nadie presenció y que por lo tanto nadie puede contradecir. La promesa era, lo que vi no se pierde. Y no se perdió. Está aquí, en el rincón del jardín con los rosales, en las manos abiertas de la figura de piedra, en la escultura que hice con mis propias manos años después de ese verano porque sentí que necesitaba hacer una, porque sentí que el oficio que ella me había enseñado sin querer enseñármelo era algo que debía usar aunque no supiera cómo. Era terrible, la escultura que hice. Las serpientes salieron torcidas y la proporción de la cara estaba mal. Pero la hice. La hice con las manos que nunca habían sostenido un cincel hasta ese momento, y la hice pensando en Cleo, y cuando la terminé la puse en el estante junto a las 2 suyas. 3 esculturas en el estante. La que ella me dio. La que ella no llegó a darme. La que hice yo. Ahora que llevo este recuerdo conmigo hacia el próximo momento, quiero decirte algo que no te dije al principio. La segunda estatua de mi jardín no es Cleo. La primera siempre fue la que está en el rincón de los rosales. La de los brazos extendidos y la sonrisa que no se borra. Esa es la segunda estatua si cuentas desde el final, pero es la primera en lo que importa. La segunda estatua, la que nadie menciona en las historias porque las historias no suelen mencionar este tipo de cosas, está dentro de la cueva. Es la que hice yo. La de las serpientes torcidas y la proporción incorrecta y las manos que salieron demasiado grandes para el cuerpo. Una escultura terrible que de todas formas existe porque alguien tuvo que hacerla, porque el duelo a veces necesita un objeto en el que alojarse y el objeto que el duelo encontró aquella noche fue el cincel y el bloque de piedra. Esa estatua soy yo intentando decirle algo a Cleo. No sé si eso es posible. No sé si la piedra transmite mensajes entre los lados del espejo. Pero la hice de todas formas, con las manos torpes de quien nunca aprendió el oficio, y la puse donde la puse, y los siglos han pasado por encima y todavía está ahí. Eso también es un tipo de amor. El tipo que sigue existiendo cuando ya no hay nadie que lo reciba. El tipo que se hace en piedra aunque no se sepa cómo y aunque salga mal. El tipo que, después de todo, es el único que sobrevive el tiempo suficiente para ser contado. Pero hay algo que no conté todavía. Algo que ocurrió después, en otro jardín, con otra persona que llegó al camino con los ojos cerrados.
Y esa historia cambia todo lo que acabas de escuchar. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.